Por estar aquí, bienvenidos a todos los que están aquí, por invertir este tiempo de tu domingo. Creo que es lo mejor que puedes hacer hoy domingo, escuchar la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. ¿Estás listo? Es una serie en donde creo que Dios nos va a hablar y nos va a ayudar a entender el por qué tenemos que estar cerca de Dios, el por qué tenemos que permanecer cerca de Dios, la importancia que tiene conocer su palabra y buscar de Él siempre, cada momento, cada día de nuestra vida. Y esta serie se llama Notificaciones. Las notificaciones son las que comúnmente recibimos en nuestro teléfono. ¿Me pasas mi teléfono que está ahí? Por favor, abre ahí. Aquí, levanta la tapita. Y ahí está. Notificaciones. Gracias, pastora, gracias. ¿Cuántos tienen un teléfono celular? Pues todos, hijos, yo creo que todos. ¿Cuántos reciben notificaciones? Ya ves que la notificación es como que el aviso, ¿no? La alerta, el recordatorio. Entonces, es esa notificación que comúnmente recibimos cuando te llega un WhatsApp, cuando ya ven que no, a muchos no sé cómo les suene, pero siempre hay un timbrecito, vibra, te llegó un mensaje, te llegó un mail, te llegó, o sea, es como un recordatorio, es una alerta de que tienes algo nuevo, tienes una notificación, tienes una nota, tienes un mensaje, tienes algo que ver, alguien te está mandando. Y hay de todo, hay buenas y hay malas, pero yo quiero que te dejar en claro como que algo en esta serie que voy a empezar de 3 domingos, por cierto, es hoy, el próximo y el próximo. Son 3 domingos que vamos a tener esta serie de notificaciones. Y algo que quiero dejar como claro es la importancia de, así como le dedicamos tiempo a las cosas modernas o electrónicas, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que es importante la modernidad y la electrónica? Es un instrumento de trabajo hoy en día. Un teléfono, recibir esas notificaciones, esos recordatorios para tu trabajo, para tu negocio, una agenda, ¿no? Una cita que tengas, algo agendado. ¿A poco no? ¿Cuántos necesitan? Yo agendo algo y le pongo alerta. O sea, mándame una alerta. Un día antes o una hora antes, normalmente así, porque luego son tantas cosas que se te olvida. Y andas metido en tantas cosas que se te olvida. Entonces yo creo que recibir una notificación electrónica hoy día es importante. Los que trabajamos y los que tenemos negocio y pendientes y agenda, lo sabemos, ¿a poco no? Qué importante es esos recordatorios que nos manda todos los dispositivos electrónicos. Pero la verdad es que Dios, en este tema de esta serie, que tiene que ver mucho, porque Dios en todo tiempo, escúchame bien, está enviando avisos. Para eso venimos a la iglesia, para eso tenemos que leer la palabra. Son las notificaciones de Dios, a través de la iglesia, a través de una lectura, un tiempo con Dios que tengas. Dios está mandando avisos, está mandando recordatorios a cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Y por eso me llamó la atención todo esto de enlazarlo como que con la modernidad, con lo de hoy, porque Dios siempre ha existido, Él siempre ha sido, Él será, Él es y seguirá siendo. Y la verdad es que Él siempre está mandándonos alertas sobre nuestra vida y para nuestra vida. Es como si estuviera enviando esas notificaciones, ¿no? Esos recordatorios constantemente de vas bien, vas mal. Quisiera que las cosas fueran así, quisiera que las cosas fueran asado, ¿no? Y como en toda notificación hay buenas y hay malas, porque hay veces que te llega una buena notificación de un mensaje que estabas esperando con mucha ansiedad y alegría y wow, dices, qué padre que ya me llegó, ya lo recibí. Pero ¿a cuántos de ustedes también les han llegado notificaciones de cosas pues no tan agradables, ¿no? De repente te llega la notificación del banco, ¿no? El día último que tienes para pagar es hoy. Híjole, andas corriendo, ¿no? ¿Les ha pasado? O una notificación es cuando vas manejando también y te prende el foquito de la gasolina. ¿A cuántos les gusta eso? Así que digas, ay, qué padre, quería que se me prendiera el foquito que ya no tengo gasolina. Entonces, no, la verdad así como que dices, hijo, mendigo carro, ¿cómo gasta gasolina? Pero a ver, o sea, hay buenas y hay malas. Te puede llegar un mensaje de, wow, ya te dieron el contrato que tanto esperabas.
¡qué padre! Pero cuando te llegan ese tipo de notificaciones como no agradables, que tienes que pagar, que ya se te va a vencer el cable, ¿a cuántos? Hoy en día es un bombardeo, ¿a poco no? Último día para pagar tu tarjeta, ya debes el Easy, ya debes el Total Play, o paga esto, paga el otro, la gasolina, le falta aceite, ya se le prendió ese foquito del motor, ¿no? En el tablero del carro, que es llévame a servicio. Entonces, hay notificaciones buenas y malas, pero te voy a decir algo bueno de las notificaciones, aunque sean malas o aunque no nos gusten mucho, son necesarias. Dime si no. O sea, no nos gusta mucho que se prenda el foquito de que ya le falta gasolina, pero imagínate si no se prendiera, pues te dejaba tirado. Entonces, o sea, no es tan agradable, te choca, porque sabes que un 200 mínimo, ¿no? Un 500 le tienes que echar, pero es necesario, porque si no te notificara el coche que le hace falta gasolina, pues te quedarías tirado, o el servicio, o el aceite, o los frenos, o el cinturón de seguridad. ¿Cuántos han tenido esos carros que todo el tiempo, hasta que te lo pones? Y yo batallé, porque yo era de la cultura de los, vámonos. Mis hijos me regañan cada rato. Papá, ya no. Al principio, cómo me regañaban. Porque ¿a poco no? ¿Cuántos somos de la cultura que pues, ni había cinturones de seguridad? Antes los carros ni había, o era un adorno. Yo muchas veces decía, ¿y esto qué es? ¿Para qué es? Fíjate nomás, ¿no? Entonces, no, ahora no, es una cultura. Pero ¿cuántos saben de esos carros que están muele y muele y muele? Que dice, ya hombre, no seas chismoso, ya, bueno, ya pues. Y te lo pones y se apaga. Parece hay una persona que te está hasta que lo haces. Esa es una notificación, fíjate, que a muchos les cae gorda, pero te puede salvar la vida. Fíjate qué importantes son las notificaciones. Hay buenas y hay unas como que no caen tan bien, ¿verdad? ¿A poco no? Eso pasa. Pero la verdad, y bueno, y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo. Dios está constantemente, siempre hablándonos a nuestra vida. Siempre nos está mandando notificaciones, siempre está diciéndonos una cosa u otra cosa. Y mira, te voy a decir algo, a veces son buenas, muy agradables, pero igual, como la señal de que tienes que pagar hoy tu deuda, que no es muy agradable esa notificación, pero es necesaria porque si no te meterían al bote, te llevarían a la cárcel o te quitan tu crédito. Es lo mismo con Dios. Hay veces que Dios manda notificaciones no tan agradables, como que no son tan, no las recibes con gusto como las buenas notificaciones de que fuiste ganador de un premio o de un descuento. O cuando te llega todo a la tienda está el 80% de descuento, corres, ¿verdad? A veces no pasa así con Dios. A veces Dios te manda una notificación en donde te dice, hey, aguas, y te la pone así en un foco rojo, ¿no? Que te está, y por más que quieras ignorarla, ahí está, como ese timbre del carro que no te pones el cinturón de seguridad y no te va a dejar en paz hasta que te pones el cinturón de seguridad. A veces Dios es así, no es por molestar, pero es por nuestro bien. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les suena un poquito? Yo creo, pero algo que también quisiera yo decir es que el enemigo, escúchame bien, ¿qué crees que hace? También envía notificaciones. El enemigo también te puede mandar un mensaje, pero quiero que sepas que todo lo que envíe el enemigo va a ser con una intención de matar, robar y destruir. Escúchame. El enemigo también manda mensajes a nuestra mente, a nuestro corazón. La vida, constantemente estamos recibiendo ideas, ocurrencias, pensamientos. Y este tipo de ideas, de notificaciones que recibimos a diario, pueden ser buenas o malas. De Dios pueden ser agradables o no tan agradables, pero cuando es una notificación del enemigo, es mala 100%. El enemigo no te va a mandar nunca algo bueno, escúchame. Y es una línea muy delgada para que tú puedas darte cuenta ese pensamiento, ese aviso, esa alerta o esa idea que de repente tienes, de dónde viene, si es buena o es mala.
¿Sabes cómo podemos saber, o por lo menos darnos cuenta, cuando conoces la palabra de Dios? Cuando conoces la palabra de Dios, conocer la Biblia te va a ayudar muchísimo para que cuando te llegue una notificación, tú puedas filtrar esa notificación y puedas saber si es de Dios o es del diablo, es de nuestro enemigo. Porque la Escritura lo dice, el enemigo de nuestras almas está siempre al acecho, tratando de perjudicarnos. Y él es astuto y a veces trata de confundir, escúchame bien, y manda notificaciones, manda una idea a nuestra mente envuelta, bien envueltita, con un moñito bonito, pareciera muy tierna, muy dulce, y es una notificación del enemigo. Y cuando tú desconoces la palabra de Dios, cuando no conoces la voluntad de Dios, cuando desconoces los principios divinos, hay muchos que se la creen. Abren la puerta, reciben el regalito y hasta agradecen. Gracias, qué lindo se ve, qué bonito. Y es una serpiente. Y es una notificación, es una idea, es una alerta, es un mensaje del mismo diablo, del mismo enemigo, donde él astutamente te engaña, te hace pensar que es de Dios, te hace pensar que es lo que tienes que hacer, y ahí estamos, muchas veces tomando decisiones equivocadas. ¿Y sabes qué sucede cuando eso? Pues te va a provocar pérdida, problemas, porque el diablo no, el fruto de Satanás no es otro más que ese: matar, robar y destruir. Esa es la acción de él, eso es lo que, a eso se dedica. Entonces, cuando tú tomas eso, te va a producir eso. Qué importante es distinguir. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que pasar tiempo delante de Dios, hay que orar y platicar con Dios. Para eso te sirve, para que tú puedas distinguir cuando viene de una buena fuente, de Dios, o cuando no viene de Dios. Porque fíjate que a veces cometemos el error que creemos que todo lo que venga y sea bueno es de Dios. Y cuando algo viene, escúchame, cuando algo viene a tu mente, a tu corazón, un mensaje, una notificación, y te genera medio incomodidad o desacuerdo, o te provoca algo como que no te sientes bien, hay muchos que dicen: esto seguramente es del diablo. ¿Me estás entendiendo? Y hoy te quiero decir que no siempre es así. Pero eso comúnmente le pasa a la gente que no conoce la palabra de Dios y no pasa tiempo con Dios. Se equivoca, porque asumen que todo lo que Dios manda tiene que ser bueno, agradable, perfecto y todo bien. Si no, no es de Dios. Te viene un mensaje en donde tienes que ser un mejor hombre, que estás tratando mal a tu esposa y eso te enoja, o tienes que ser respetuoso, que tienes que bajarle a tu carácter. No sé, sientes una corazonada, un mensaje, o como que sientes, o alguien te dice: oye, es que bájale, a lo mejor tu misma esposa, es que eres un grosero, y te enojas y dices: no, qué bárbaro, tú siempre puro pleito, esto no, ¿para qué estamos yendo a la iglesia? No lo recibes, pues automáticamente lo empiezas a criticar a la persona. No lo recibes, te quejas, ya ves que tú deberías de, y empiezas a pelear, lo tomas a mal. No está haciendo nada bien, esto seguramente, yo no sé qué fondo tenga, es del diablo que quiere dividirnos y quiere pelear, hacernos pelear. Y hay veces que es una notificación de Dios, es la voz de Dios que te está diciendo una verdad, algo que tienes que rendir, algo que tienes que ajustar y cambiar y llevarlo a los pies de Cristo. Pero como te genera un malestar o te genera una pérdida, porque a lo mejor te tienes que pagar esa deuda. No seas gacho, tienes que devolver ese dinero. Ay, no, ¿cómo crees que significaría vender o ya no comprarme lo mío? No, seguramente esto no es de Dios. Dios es bendición, Dios quiere que nos vaya bien. ¿Sí me explico? Y ahí ves como que Dios te manda algo que hagas que no te gusta y tú crees que no es de Dios. Y hay veces que es de Dios. Hay veces que Dios te va a decir que hagas algo que no te va a agradar mucho, pero es de Dios. Y tenemos que aprender, amén, a distinguir entre una y otra. Cada palabra, escúchame, cada palabra de las escrituras, de la Biblia, es muestra de su voluntad y buen deseo para nosotros. Escúchame, cada palabra
de las Escrituras es muestra de su voluntad, de la voluntad de Dios, de su buena voluntad y de sus buenos deseos para nosotros. Vamos a leer un pasaje en segundo libro de Samuel 12, del 7 al 14, pero antes de leer este pasaje de segundo libro de Samuel 12, 7 al 14, quiero decirles un poquito, quiero darles el antecedente, porque vamos a leer del 7 al 14, si lo van poniendo, segundo libro de Samuel. Pero en este pasaje que vamos a leer, en esta historia, se trata cuando Natán, el profeta Natán, cuando Dios manda a Natán a hablarle a David. Muchos ya conocen la historia. Cuando Dios le dice a Natán, ve con David y cuéntale esta historia de un hombre rico. ¿Conocen la historia de cuando David pecó, se equivocó con la esposa de Urías? Entonces Natán va con David, del 7 al 14 vamos a leer, pero Natán va con David y le platica esta historia y le habla de un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y que tenía este hombre rico a un hombre que trabajaba con él, que tenía una ovejita nada más. Y entonces esa era la situación, el hombre rico tenía mucho ganado, muchas ovejas, y esta persona que trabajaba con él solo una ovejita, la única. Y la historia habla que cuando de pronto llega alguien a comer a la casa del hombre rico y el hombre rico tiene que hacer un banquete, entonces el hombre rico decide sacrificar no ninguna oveja de su ganado, teniendo muchas, sino que decide sacrificar a la única ovejita de su empleado. Le dice, pues con la ovejita que tú tienes, ¿qué te parece que hagamos el banquete? Y le vamos a dar de comer a este invitado que tenemos. Más o menos así dice la historia antes del verso 7 que voy a leer. ¿Están de acuerdo conmigo ya? Vamos a leer el verso 7, por favor. Si ya lo tenemos aquí. Ok. Entonces dice ahí, dice, entonces Natán le dijo a David, después de que le cuenta esta historia, quiero decirles que David se enoja. Le dice Natán a David, ¿cómo ves este hombre rico? Y David se enoja, dice, no, qué bárbaro, qué poca, ¿cómo es posible que este cuate, qué desgraciado, él tenía tantas y le decide quitar la única al pobre este que nomás tenía una? No, qué bárbaro, yo lo hubiera encarcelado, le dice David, no, enojado después de escuchar la historia. Entonces, ¿qué crees que le dice Natán? Pues tú eres ese hombre. Entonces David se queda blanco, palideció, cuando Natán el profeta le dice, pues tú eres ese hombre rico. Eso que hizo ese hombre rico, que fue injusto, ¿verdad, David? Sí, pues tú estás haciendo exactamente lo mismo. Le dice, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel, voy a leer, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si no hubiera sido suficiente, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Le pregunta. Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. 11. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David, el verso 13, confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Wow, qué duro. Qué duro. Primero Dios le manda a Natán para que le platique una historia de lo mismo que él había hecho. ¿Por qué? Porque normalmente como que Dios es, no sé si te ha pasado, a veces uno está defendiendo su causa. ¿No te ha pasado que a veces te hace algo alguien
y tú estás así bien indignado, ¿no? Así que bárbaro, no, es que es una desgraciada, infeliz, y quién sabe qué, y yo nunca le he hecho eso, y como que defiende uno su causa mucho, ¿no? Mucho, o sea, cuando alguien te hace algo a ti, uy, que no se meta, ¿no? Con los tuyos y contigo, pero a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo con otras personas. O estamos teniendo actos muy parecidos cuando se trata de aquí para allá. No nos damos cuenta. Mira, eso pasa muy a menudo, a nosotros, a ti y a mí. Por eso es esta historia. Eso es lo que le pasó a David. David lo había hecho. David había matado a Urías. No lo mató él literalmente, pero lo puso al frente de la batalla para que el ejército contrario lo matara, porque David quería quedarse con su esposa. Siendo que Urías era un soldado fiel a David, un soldadito que tenía una familia. Era su esposita, sus hijos, todo. Fíjate lo que hizo David. Lo había hecho y no se había dado cuenta este ingrato. Entonces cuando Dios va y lo confronta con esta historia, David se indigna y dice: no, hombre, qué bárbaro. Si yo estuviera en esa situación, yo encarcelo a ese hombre rico, despiadado, que no se da cuenta y que no se atreve a matar a una oveja y le quita la única, ese pobre trabajador de él. Entonces voltea a Natán y le dice: ah, sí, ¿verdad? ¿Ya entendiste? Pues tú estás haciendo eso. Y órale, le receta todo lo que acabamos de leer, donde Dios le dice a David: ¿sabes qué? ¿Te equivocaste? ¿Cómo le dice? Mira, yo te he dado mucho, yo te hice rey, yo te di el reino, yo te di riquezas, te di todo. Pero esto que hiciste es un desprecio a mi palabra, le dice. Mostraste desprecio, mostraste infidelidad a mí. Bueno, ya no digas lo que le hiciste a esta pobre familia. Estás violando mi pacto, el pacto que hice tú y yo, que hicimos tú y yo. Dice: yo te he dado todo eso. Y le dice: y si hubiera sido poco, te hubiera dado hasta más. ¿Cuántos sabemos que el rey David fue uno de los más poderosos y más ricos? ¿Sabías que este pecado que hizo David fracturó la bendición que tal vez Dios tenía para él? Y aquí lo vemos. Tal vez lo hubiera hecho Dios doblemente rico y poderoso de lo que lo hizo. Pero aquí vemos cómo hubo una fractura. Cuando le dijo: y si eso que yo te di hubiera sido poco, yo te hubiera dado mucho más. Pero tengo contra ti que hiciste esto, amigo. Y esto, perdón, pero es algo, despreciaste mi palabra. ¿Qué te pasó, David? Y entonces empieza esta situación ahí de que David reconoce y dice: sí, he pecado contra ti, perdóname. Y dice: bueno, pues por eso Dios te va a mantener con vida, porque te arrepentiste. Sin embargo, tu hijo va a morir. Y ahí le da abrió una puerta. ¿Sabes qué pasó con David? Dice la escritura que Dios amaba a David, y eso no lo voy a negar y a desdecir, porque es bíblico y es de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de David era una persona. David tenía un corazón conforme al de Dios, porque se equivocaba, cometía errores y siempre se arrepentía y volvía a Dios. Yo quiero en esta serie y hoy, en este tema de hoy, que esto quede muy claro en nosotros. Pero quiero escudriñar bien lo que pasó con David para que estemos conscientes de lo que podemos hacer. Cuando caminamos con Dios, Dios nos ama, Dios amaba a David, tiene muy buena voluntad para David, él quería bendecir a David. Incluso dice la escritura que amaba a David porque tenía un corazón conforme al de él, porque aunque se equivocaba se arrepentía y arreglaba las cosas, entonces Dios volvía a ayudarlo y todo. Y eso a mí se me hace como me suena mucho, porque es lo que hace Dios con nosotros. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Nos podemos equivocar y la regamos y todo, pero si tú tienes humildad y tienes sencillez y reconoces y acudes a los pies de Cristo, es lo que hace Jesús. Nos perdona, nos vuelve a ayudar y nos vuelve a dar chance. Pero hoy te quiero hablar de algo que también tenemos que saber y debemos de estar conscientes de ello.
O sea, porque si no, correríamos un grave peligro de decir, bueno, al cabo Dios siempre nos perdona, ¿no? Ah, bueno, es que mira, la bondad de Dios es tan grande. Ah, ok, entonces yo puedo regarla, me arrepiento, pido perdón, chillo, me arrodillo y me perdono y me sigue ayudando Dios. ¡Qué padre! ¿Sería justo eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Un día un amigo mío nos cuenta, no se me olvida esta historia, un amigo de nosotros de la familia tenía 2 hijos, una niña y un hijo, ¿no? Menor. Entonces dice que el hijo menor, chiquillo los dos, era tremendo. Entonces que iba jugando, siempre se sonaba la hermana. ¡Pum! Le pegaba, era muy tosco, muy brusco, le hacía llorar. Entonces la niña venía con el papá, oye, me pegó otra vez, papá, ven. Entonces el papá iba y regañaba al niño, ¿no? Entonces ya después de que lo regañaba y todo, y le decía que no le debe de pegar a su hermana, que porque es mujercita, que por favor. Entonces este hermano decía que agarraba al niño y decía, ok, ¿ya entendiste? Sí, sí, papá, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, vamos a orar, hijo, quiero que le prometas a Dios que ya no lo vas a hacer. Y se llevaba al niño y oraban, ¿no? Entonces ya él hacía que prometía que no le iba a volver a pegar a su hermanita. Pasaba una semana y zócale otra vez. Se sonaba el chamaco a la hermana. Entonces venía la otra vez la niña corriendo llorando, porque el otro estaba medio ponchado el niño. Entonces el hermano decía, así pasó como 2, 3 veces, hasta que en una de esas, ya la última, otra vez no se quitaba este asunto. Entonces viene otra vez y va con el niño y le dice, a ver, ¿cuántas veces te he dicho que no le pegues a tu hermana? No, sí. Entonces el chiquillo estaba así arrepentidito y que le decía, bueno, no, papá, ya no vamos ya no le voy a pegar otra vez a mi hermana. ¿Vamos? ¿Oramos? Y que en ese momento dice el papá, no, que orar ni que orar, véngase. Agarró un cinturón y ándele, se lo soqueteó al escuincle. Pero fíjate, el niño ya estaba acostumbradito. No, papá, te prometo que ya no le voy a volver a pegar a mi hermana. ¿Vamos? ¿Oramos? Porque ya lo habían hecho como 2, 3 veces. O sea, la mano sabrosa le había quedado, ¿no? Al niño. Él sabía que se sonaba la hermana, llegaba el papá, hablaba con él, iban, oraban y arreglaban el asunto. Y al día siguiente, zócalo, otra vez le daba. Entonces dijo el papá, no, ya no, fíjate. Y dice que a partir de que le dio su cinturonazo al chamaco, lo dejó de hacer. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo somos, verdad? Los seres humanos. Somos como que medio así somos. Entonces lo mismo hace Dios, ¿ok? Sí, tú te arrepientes, tú hablas con Dios, con papá Dios, lloras, te arrodillas y todo, y te vuelve a dar oportunidad. Pero si tú la agarras como que de jueguito, Dios es muy justo, y de eso quiero hablarte hoy. Mira, vamos a ver 3 puntos el día de hoy para que empecemos esta serie, y creo que son 3 puntos importantes. Mira, necesitamos recibir y necesitamos ver las notificaciones que Dios nos está mandando, porque tú sabes en los dispositivos que te llega la notificación y tú puedes ignorarla. A mí me llegan muchísimas notificaciones que nada más cuando veo el encabezado ya ni las abro. No sé si a ti te pasa lo mismo. Hay veces que te llega ya tanta notificación que ya nomás ves el encabezado y dices, ah, sí, ya ni la abres, ya la borras, pum, la borras, la archivas o la borras. A veces estamos haciendo lo mismo con las notificaciones que Dios nos manda. Las desatendemos, las ignoramos o poca atención le ponemos, lo minimizamos, le restamos importancia. Yo te voy a decir algo, necesitamos aprender a que cada notificación que Dios está mandándote, cada palabra que Dios te habla, a través de una persona, a través de la prédica del domingo, a través de donde Dios use mandarte un mensaje, yo te invito a que tú tienes que tener mucho cuidado y aprender que cada notificación que Dios te mande la tienes que abrir, recibir, abrir y leer con su debido respeto y tiempo, porque seguramente te va a librar de un problema o va a significar bendición para tu vida, te guste o no te guste, sea agradable o no tan agradable, como de esas que de repente llegan. Pero te voy a decir algo, siempre va a ser necesaria. Amén. Siempre va a ser necesaria. Número 1, vamos a ver, yo necesito recibir y ver mis notificaciones porque Dios desea guiarme por el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea guiarte por el camino correcto y lo hace a través de esos mensajes que Dios te da. Así es que todos necesitamos poner atención
recibir y ver cada notificación. ¿A qué me refiero con recibir y ver? Poner atención, escudriñar, entender, comprender, leer, preguntar, orar. Necesitamos hacerlo. Necesitas aprender. No el mensaje de Dios, lo que Dios te está diciendo cada día de tu vida, no es de esas notificaciones aburridas que ves y la borras. Ojo, aguas. Si tú das por hecho y estás tratando la palabra de Dios, así como de esas notificaciones que dice, hay otra más, y la quitas, puedes estar tomando el camino incorrecto en tu vida. Y por eso necesitamos ver y recibir cada notificación, porque Él nos guía por el camino correcto. Mira, Isaías 30, 21 dice, Isaías 30, 21, dice la palabra: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Ahí vemos cómo Dios cada día de nuestra vida está hablándonos, está susurrándonos, muy sutil. Dios no grita. Dios no va a llegar y te va a zarandear de los pelos y te va a decir, entiéndeme, Juan. Dios no va a llegar. Eso lo hace ya en un extremo, cuando ya suelta a sus cazadores. En Jeremías dice que primero echa a sus pescadores. El pescador, ¿cómo agarra a su presa? Con un pescadito, con un señuelo. Por la buena, el pescadito va y muerde solito, ¿verdad? ¿Cómo agarra el cazador a sus presas? No es lo mismo que un pescador. El cazador te agarra, te apunta, y bolas. Entonces, escúchame, por favor. Dios siempre está susurrándonos detrás de nosotros, siempre está mandando una notificación. Él quiere guiarnos por el camino correcto. Y yo te voy a decir algo, todos sabemos lo bueno y lo malo. ¿A poco no? ¿A poco necesitas ser muy diestro en la palabra de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿A que no? No nos hagamos. La verdad es que muchos de nosotros, yo diría que todos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La mayoría de nosotros hemos escuchado esa voz que dice Isaías. La mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos detectado y hemos sentido cuando Dios te está diciendo, no vayas ahí. Veo muchas caras sorprendidas. Cuando Dios te está diciendo, no te metas allá. ¿Qué haces contestando esa llamada? ¿Qué haces viendo eso en Facebook? ¿Qué haces prendiendo la computadora o viendo la tele a estas altas horas de la noche y viendo esos programas? O sea, ¿qué haces? Dime tú. La mayoría de nosotros. A eso me refiero cuando cuando digo que la mayoría de nosotros sabemos lo bueno y lo malo. No necesitas ser un erudito en la Biblia para darte cuenta cuando no debes de hacer ciertas cosas. Dime tú. ¿Qué haces cuando estás con una amiga hablando mal de otra amiga? ¿Necesitas conocer la palabra de Dios de arriba abajo para saber que eso a Dios no le agrada? No te hagas. Todos hemos escuchado una voz que está detrás de nosotros y eso se llama Espíritu Santo. Conciencia, ¿verdad? Que Dios está hablando, donde te está diciendo, qué mala onda, te redorgorgueteaste ahí, estuvo rico el chocolatote, ¿verdad? Ahí con la amiga y el pan y estaban hasta limpiando, se estaban comiendo a la pobre que no estaba presente. Pero ¿sabes qué? Eso estuvo mal. Y ¿sabes qué? No me gusta, eso no es el camino correcto. ¿A poco no todos sabemos cuando estás con un amigote y te está diciendo, oye, ¿qué onda? Y pues vamos, ¿no? A ver si... Y tú estás, órale, pues ¿qué onda? ¿Y a qué horas? ¿En dónde van a estar? Pues no sé si vaya, pero dime dónde. O sea, ¿qué? Dime tú. O sea, ¿para qué le estás preguntando en dónde y a qué horas? Cuando honestamente, tú que estás aquí, si sabes que te están invitando a una parrandota o no sé qué, y eres un hombre casado, que está tu esposita, tienes a tus hijos, estás viniendo a la iglesia, o sea, dime tú, ¿para qué le preguntas más datos?
¿Dónde pues? ¿A qué horas? Ah, sí, ya lo conozco, voy a ver, si puedo ahí les caigo. O sea, todos escuchamos esa voz que dice, ¿y para qué le estás buscando? Cuando entiendes eso y estás en una situación así, ¿sabes qué es lo correcto? Ah, sí, no, bueno, voy a ver, no sé, y ya ni preguntes. Es más, te esperamos, ya cállate, córrele. Ni oigas dónde, ni a qué horas, ni quién va a ir. Porque es puro despertar de emoción de ese monstruo que traes dentro. ¿Me entiendes? Es como si le están hablando a Godzilla. Vamos a estar ahí. Y va a ir fulano y fulana. El Godzilla está. Y tú estás, cálmate, monstruo. ¿Para qué peleas? O sea, todos sabemos lo bueno y lo malo. Lo que Dios está diciendo, abre, recibe y escucha mi notificación. No estés abriendo notificaciones que no te convienen, que te van a contaminar, que te van a mover el tapete, porque el enemigo te conoce, el enemigo sabe. Yo siempre uso una ilustración que digo, el enemigo te va a pasar la charola. Mira, tú estás decentito, tranquilo, tratando de portarte bien, luchando, ¿a poco no? Amarrada Godzilla, ya la amarraste las dos patas, ya está encadenada, dormida. Está sentadito escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes qué hace el diablo? ¿Sabes qué hace el enemigo? Dice, este lo conozco, este sé que le gusta, sé de dónde lo saqué, sé. Entonces el enemigo te pasa la charola. A cada uno de nosotros nos pasa una charola que él sabe que te puede mover el tapete. Tú estás tratando de tomar el camino, de escuchar las notificaciones de Dios, porque Dios te está diciendo por dónde, el camino correcto, de bendición, de paz, de prosperidad, de unidad, de amor, de perdón, de gozo, de alegría, todo lo lindo. Y entonces el diablo te pasa la charolota y dice, a este le gusta esto, pónsela ahí, pársela enfrente. Y estás tú así, estás viendo la charola, Señor, no quiero, esas son las notificaciones que estás abriendo y las cosas que no debes de estar viendo, escuchando, oyendo, gente que no te conviene, gente que te está jalando, tratando de llevar. Pero el enemigo es astuto y a cada uno de nosotros nos pasa la charola de nuestra debilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le avientas la charola en el nombre de Jesús y te retiras. Ni siquiera voltees a ver que tiene la charola. No digas, ay no, esto bueno, sí me gustaba, pero ya no, porque vas a caer. Si empiezas a ver el contenido de la charola, no vas a llegar ni a la mitad. Cuando ya vas a decir, bueno, vas a empezar a ver, no hay nadie, presta. Y caes. El camino correcto, Dios siempre nos va a decir cuál es la verdad. La vida, amén. El camino correcto, de paz. Luchamos a veces para venir a algo bueno de la iglesia, pero estás ahí preguntando hasta santo y seña y la dirección del lugar a donde no deberías de ir. Estás abriendo cosas que no deberías. Entonces, tenemos que aprender, no ceder a un deseo desviado. Tú tienes que saber que tenemos la carne, la escritura habla de los deseos de la carne, el fruto del espíritu y el fruto de la carne, los deseos de la carne. Entonces cada uno de nosotros tenemos que conocer eso y tienes que irte hacia el otro lado de ese deseo desviado que tenemos. ¿Me entiendes? Es importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el segundo punto. Mira, quien abre y recibe la notificación que envía Dios, quien abre, recibe y revisa la notificación de Dios, normalmente redireccionará su camino. Lo que sucede en esa persona es que el rumbo que llevaba malo, generalmente va a cambiar hacia lo bueno. Pero tienes que ser intencional y abrir, recibir y abrir y poner atención en lo que Dios te está diciendo. Si lo haces, si te esfuerzas, cada uno sabemos en qué área,
Dios nos ha hablado, entonces generalmente nuestro camino va a cambiar el rumbo. El problema existe cuando no quieres aplicar lo que Dios te está diciendo. Ese es el problema. Dios no deja de hablarte, siempre nos está hablando. Pero si tú agarras las notificaciones de Dios y les das y ni siquiera la abres, ni siquiera te interesa, siempre tienes un buen argumento, siempre tienes un buen pretexto para darle la vuelta y justificarte, ¿verdad? Si siempre estás así, ¿sabes qué? Pues siempre vas a tomar el camino que tú sabes que no debes de tomar. Eso es lo más triste, porque cada uno sabemos lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros necesitamos recibir y ver esas notificaciones que Dios está enviando, porque Él nos va a guiar por el camino correcto, amén. En un momento, en algún punto de ese caminar, tú vas a ir obteniendo fuerza, dominio propio, fuerza de voluntad para erradicar por completo ese problema que te tiene atorado. En algún momento del camino, ¿lo crees? Porque como decíamos en el Salmo 46, Dios está dispuesto siempre a ayudarnos. No importa que las montañas tiemblen, no importa que el mar parezca que te va a comer, que te va a tragar, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en el momento difícil. Pero tenemos que ser intencionales, amén. Número 2, yo necesito recibir y ver mis notificaciones porque Dios, escúchame, Dios actúa de acuerdo a un elevado sistema de justicia. Yo necesito poner atención a lo que Dios me está enviando cada día, porque Dios actúa de acuerdo a un muy elevado sistema de justicia. Te lo voy a explicar. Salmo 89, 14 dice: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. Fíjate, la rectitud y la justicia son la base del trono de Dios. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. ¿A qué se refiere esto? De que Dios actúa de acuerdo a un elevado sistema de justicia. Ya veíamos que Dios desea guiarnos por el camino correcto. Ya veíamos que Dios tiene buena voluntad y sabemos que Dios nos ama. Amén. Vemos cómo perdonaba a David. Pero yo te quiero decir lo que te decía hace rato, que necesitamos saber, Dios es muy bueno, Dios nos perdona, pero necesitamos saber esto, que Dios actúa en una perfecta y extrema justicia que Él mismo decretó. Es decir, Él puso los principios, Él hizo el reglamento de vida. Vamos a decir que Él instituyó el reglamento para nuestra vida. Él dijo que si era violado el 1, iba a haber un castigo. Y si era violado el 2, el 3, pero cumplías el 4, iba a haber una enmienda, sin embargo, iba a haber una consecuencia. O sea, siempre hay una consecuencia de nuestros actos. Escúchame bien. Eso Dios lo estableció así. Cuando digo que Dios actúa en extrema justicia, me estoy refiriendo que Dios no puede violar ninguno de los reglamentos que Él mismo instituyó. ¿Me estás entendiendo? Toda la creación se sujeta a los principios que Dios estableció. Es más, el mismo diablo los respeta y no puede cruzar los límites de lo que Dios estableció. Amén, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Dios estableció reglas y es sumamente apegado a ellas. Te voy a explicar para que entiendas. Sumamente apegado a ellas. Él mismo se sujeta a esas mismas reglas. ¿Qué quiere decir? Dios las puso, pero no porque Él es Dios va a llegar y va a violar una regla. No, es sumamente justo. Él es el jefe, el dueño de todo. Pero como es justo al extremo, lo que dijo, hasta Él mismo lo cumple. Él es el primero en cumplirlo. Él es el primero en sujetarse a ellas, pudiendo Él decir, bueno, a ver, aquí vamos a hacer una excepción, yo soy el jefe, ¿no? No lo hace. Él se sujeta a ellas. Es extremadamente elevado, un sistema de justicia elevadísimo. Bueno, ok, el enemigo es nuestro acusador ante Dios. El enemigo de nuestras almas es el acusador. Es el que solamente anda sobre de nosotros, sobre de cada uno de nosotros. El enemigo quiere destruir el matrimonio del casado.
El enemigo quiere destruir la familia del que tiene hijos. El enemigo anda sobre los hijos, sobre el hombre. Él ve cómo, él ve la manera, él es astuto, él sabe cómo. Él quiere destruir el matrimonio, la familia, la economía. El enemigo sabe, anda sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Él quiere causar daño porque no sabe hacer otra cosa. Él no es creador, él destructor. Él no construye nada, él no crea nada. Él es imitador nada más. Y anda sobre de cada uno de nosotros. Pero te voy a decir una cosa: el enemigo no puede cruzar los límites que Dios estableció. Pero cuando un hijo de Dios viola ese principio que Dios estableció, ¿qué crees que sucede? Recuerda que te dije que ni Dios viola uno de sus reglas, de sus leyes, ni Dios, Él respeta las mismas reglas que Él puso. Dios nos ama y Él tiene buena voluntad para nosotros. Pero cuando tú violas un principio de eso, de esas reglas, lo que te quiero decir es que ni Dios puede ayudarte. Pastor, ¿qué está diciendo? Si Dios es extremadamente bueno. Sí, pero también es extremadamente justo. Y es necesario que tú lo sepas. Si tú estás violando un principio de Dios y luego vienes y dices: pastor, ore por mí, por favor, yo necesito que Dios tenga misericordia. Sí, siempre la misericordia de Dios va a estar de nuestro lado. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero es necesario que tú entiendas que Dios es tan justo que si el enemigo va y le dice a Dios: a ver, Rodolfo es pastor, es tu hijito, ¿verdad? Sí, ¿qué traes contra él? Está violando tus reglas. Así es que ahora voy a ir y le voy a dar una zarandeada. ¿Sabes lo que te estoy diciendo con esto? Que Dios va a decir: no, ¿por qué? O sea, y el diablo le va a demostrar: míralo, está violando tus reglas. Y tú dijiste que si alguien viola tu regla, es acreedor a esto. ¿Sabes qué hace Dios? Le va a doler, le va a destrozar el corazón a Dios, porque Dios me ama. Pero como no puede violar sus reglas, no me va a poder defender en esa área. ¿Me estás entendiendo? Porque esto es muy delicado, pero es muy cierto. Porque muchas veces nos vamos con la finta que Dios es extremadamente bueno y todo. A ver, sí es bueno, pero no es alcahuete. Dios no es corrupto, porque sería corrupción. Yo estoy violando un principio, el diablo puede tocar mi vida porque yo estoy violando la regla, estoy rompiendo la regla que Dios estableció, y entonces ahora vengo y le lloro a Dios para que Dios me ayude. Sería corrupción divina si Dios dijera: ah, no me lo tocas. Oye, pero está robándose los diezmos. Les dice que quién sabe qué, y la verdad es que yo ya lo vi. Así es que voy a tocar su economía, le voy a pegar en su negocio y le voy a causar pérdida, porque está abriendo la puerta en el área financiera. Así es, en el reino celestial. Y entonces Dios dice: ni cómo ayudarlo a este pastor corrupto, ni modo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el diablo y me pega. Abro puertas, pero hay una solución. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque Dios es bueno y no se le escapa ni una. Porque si no, estaríamos perdidos, hermano. Estaríamos fritos. Pero es importante que entiendas que como Dios trabaja y se mueve en una justicia altamente justa, tú tienes que entender que ni Dios mismo va a poder violar una regla que Él estableció. Y como el diablo sabe y conoce toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el diablo la tiene de memoria. Él sabe, entonces él sabe cómo decirle a Dios: ah, estabas defendiendo a fulanita porque es tu hijita amada, pero mira, está haciendo esto, está violando estas reglas, así es que esto me da un derecho legal a mí para llegar y darle una trapeteada, una revolcada. Y entonces Dios dice:
Es cierto. Así funciona un poco el reino de Dios, ¿eh? Quiero que entiendas, así funcionan las cosas. La solución, no me quiero adelantar. Ok. Sí, la solución está en el punto 3. Pero quiero decirte mis notas. Dios mismo queda imposibilitado para ayudarnos. Cuando eso sucede, cuando fallamos, cuando violamos las reglas. El diablo, las acusaciones del diablo, porque él es el acusador, escúchame bien, cobran fuerza y poder. Cuando nosotros violamos las reglas, la acusación del diablo, la hazaña que tiene contra nosotros, cobran fuerza y poder. ¿Me entiendes? Cuando fallamos y violamos las reglas, Dios mismo queda imposibilitado para ayudarnos. No podemos esperar que Dios nos defienda o haga algo cuando nosotros hemos fallado. El enemigo puede obrar en nuestra contra. Es una oportunidad que tú le estás dando al enemigo para que el enemigo pueda tocar tu vida, tocar tus finanzas, tocar tu familia, tocar tu economía, tocar tu salud, tocar todo lo que a ti más te interesa. Es decir, robar la bendición de Dios, porque mientras Dios te está bendiciendo y te quiere ayudar, el enemigo te quiere destruir. ¿Sí están entendiendo? Pero no los voy a mandar así. No los voy a mandar así porque sería injusto y además no está hasta, o sea, la historia no llega hasta aquí. La historia tiene un buen final, no te preocupes. Pero lo que te estoy diciendo es 100% verdad, ¿eh? Quiero que entiendas, porque yo quiero que tú conozcas cómo opera el reino de Dios y el reino espiritual, y cómo puedes tú estar haciendo cosas que ni Dios mismo, tú imposibilitas a Dios hasta que hagas esto. Vamos a ver el número 3. Yo necesito, a ver si te dan ganas de abrir las notificaciones de Dios, Yo necesito, te vuelvo a repetir, recibir y ver las notificaciones que Dios me envía, porque me advierte de casos abiertos en mi contra. Dios nos advierte de casos abiertos que están en nuestra contra. Y quiero leer Oseas 5:5 y ahorita me van a entender. Y vamos a cerrar esto de una forma muy diferente, pero es importante que lo sepas. Dice Oseas 5:15 de Oseas, dice: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Escúchame. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Escúchame bien, simple humano, así somos. Somos seres humanos necios, cabezones. No se nos quita lo testarudo. Por eso dice aquí, les van a llegar las dificultades. Y entonces me van a buscar de todo su corazón. Ahora sí van a venir llorando, ¿verdad? Porque ya el diablote ya les agarró algo, ya les tocó la vida, eso pasa. Escúchame. Dice, me gusta la primera parte que dice: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Ahí está la clave. Cuando tú violas una regla, una ley de Dios, sí, imposibilitas a Dios para que te ayude hasta que hagas esto, porque también Dios lo estableció. O sea, Dios en su reglamento dijo: si alguien viola esto y esto y esto, Satanás, tú puedes ir y órale, y ni puedo ayudarlo. Pero espérate, diablito, porque si mi hijo, aunque haya hecho esto y esto y esto, se arrepiente, reconoce que la regó, reconoce que se equivocó y me busca con un corazón arrepentido, humillado, sincero, viene y me busca y me pide perdón, no lo vas a volver a tocar jamás. ¿Me entiendes? O sea, también está escrito eso. Entonces el enemigo sabe dónde sí puede y dónde no, cuándo sí, cuándo no. Es importante que tú sepas
Que si estás violando las reglas, no es que te llegó un mal porque Dios es malo. Es importante que tú sepas que hay un código, hay un reglamento celestial, espiritual, que aunque no lo conozcas, se cumple y está vigente. Por eso muchas veces tenemos tanta adversidad en nuestra vida y decimos, bueno, ¿de dónde? ¿Por qué? Ay, no, es que a mi Dios no me quiere. Ay, no, es que yo quién sabe qué. Ay, no, es que de veras que Dios ni existe. ¿Sí me entiendes? Obra del enemigo. Quiere confundirte y quiere que pienses eso. Pero la obra del enemigo prospera en el que desconoce la palabra de Dios y los principios del reino. Vuelvo a decirlo. Pero el que conoce el principio de Dios y el reino de Dios sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, a ver, ¿estás pasando por algún asunto? Tienes que mostrar un corazón sencillo, humilde, y buscar de Dios con una actitud de decir, Señor, pues ya no hallo la puerta. No sé qué esté pasando. Dime por favor qué tengo que hacer. ¿Qué puerta le abrí al diablo? ¿Qué derecho legal le estoy dando a Satanás? A lo mejor puede ser consciente o inconscientemente que lo estoy haciendo, pero estoy seguro que algo estoy haciendo mal, algo me estoy equivocando, una regla estoy violando. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Me están entendiendo? Cuando tenemos esa actitud delante de Dios, porque estamos conociendo cómo funcionan las cosas en el reino celestial, espiritual, cuando abrimos las notificaciones de Dios, les ponemos atención, verás que Dios te va a hablar y te va a marcar el camino correcto. Dios no tiene predilectos ni escogidos. Dios nos ama a todos por igual. Quiere bendecirnos a todos por igual. Escúchame, no solo a algunos. Entonces no es un favoritismo de Dios con algunos y con otros, no, no. La clave está en que los que entienden esto empiezan a conocer las reglas de Dios, cómo opera la vida, la humanidad, y entonces empiezan a ajustar su vida a la voluntad de Dios. Y dice, no, ok, yo voy a poner atención, voy a abrir cada una de tus notificaciones, voy a poner atención en cada palabra, en cada cosa que me esté sintiendo hacer. Hay que ver la fuente, por eso digo, Dios habla a través de la predicación, de su Biblia, de pasar tiempo con Él. Y entonces cuando tú alineas tu vida a eso, empiezas a entender el camino correcto y empiezas incluso a darte cuenta que has cometido errores. Esas son esas notificaciones que caen media gordas. Chin, tengo que cargar gasolina. Uy, foquito, quisiera que no te prendieras, pero ni modo. Y no traigo lana ahorita, ni modo. Es necesaria. Cuando Dios te manda un mensaje y no quiero que hagas esto, ya, para. Deja de hacer aquello, para, mujer. Para, hombre, por favor. Y cuando tú atiendes eso, te vas a dar cuenta que a lo mejor has abierto puertas y has causado, has dado motivo, has dado oportunidad para que el enemigo venga, toque, afecte tu vida, tu economía, todo lo que Dios quiere que sea bueno y que a lo mejor no es. Tú te vas a dar cuenta, y eso es lo que a lo mejor te va a incomodar, y vas a decir, pues esto no me gusta, no me gustó, y como que me salía así como incómodo. Es que, pues ¿qué le pasa? Yo cuando iba al principio yo decía, este cuate, ¿qué le pasa? ¿Quién le contó de mí? Le dijiste. Y le decía hasta ella, le decía, le has de haber dicho, ya, chismosa. Y la pobre no había dicho nada. Pero es que es una notificación de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y Él conoce todo lo que hacemos, pensamos, deseamos y todo. Y es ahí en donde tenemos que tener esa valentía, esa humildad de llegar, ¿verdad? Reconocer errores, equivocaciones. Mira, yo te voy a decir una cosa, un error o una equivocación, yo porque no me gusta ser tan religioso,
pero lo tengo que decir. El error es pecado. Tú puedes decir, bueno, me equivoqué. Sí, ponle el nombre espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando es pecado. Además que a veces uno, por no ser tan religioso, decimos errores, me equivoqué. Sí, pues estás pecando, porque cuando te equivocas y cometes un error, delante de Dios es un pecado. O sea, el pecado es algo malo, una violación a su ley, y el pecado te genera muerte. Punto. O sea, una persona que está en constante error, pues le va a generar puro mal. Dime tú si no. Imagínate qué clase de vida tendrías si tú te la pasas equivocándote, pero todo, hasta para calentar el agua te equivocaste. Óchale, pues, no manches, ¿no? Entonces es lo mismo. El pecado genera muerte. Si una persona está de error en error y de error en equivocación y en falla, pues hermano, te prometo que no vas a estar nada bien en unos años. Entonces, cuando tú reconoces que te has equivocado, para que no se oiga feo, y te has cometido errorcillos, ¿verdad? Pero tú reconoces eso y vienes delante de Dios y dices, Señor, sé que ese error, esa equivocación abrió una puerta tal vez en donde el diablo se metió y nos ha dañado y nos ha lastimado y nos ha puesto a pelear, y he perdido dinero, he perdido oportunidades, me he peleado con fulano, con sutano, me ha causado dolor, pérdida. Cuando tú vienes con esa actitud delante de Dios y te rindes y le pides perdón, escúchame, Dios te perdona totalmente. Esa puerta en ese momento se cierra. En ese momento, cuando el enemigo vaya ante Dios y le diga, porque el enemigo no hace nada si Dios no se lo permite, escúchame, esa es otra. El enemigo no hace nada, no puede hacer nada si Dios no le da autorización. Necesitas entender eso. Necesitas reconocer que nos hemos equivocado y hay errores que de repente, hay pecados que luego nos alcanzan. Pero cuando tú humildemente te acercas a Dios, reconoces y pides perdón y reconoces sinceramente, es en ese momento, si el enemigo llega ante Dios y le dice a Dios, ¿cómo ves que le voy a ir a dar otra repasadita a este? En ese momento Dios le va a decir, no, fíjate que no, ya se cerró la puerta. ¿Por qué? Porque ya vino y se arrepintió, ya lo entendió, ya lo aceptó, ya lo reconoció, ya lo aceptó, ya lo entendió, ya se arregló. Y en el artículo fulano de la regla que yo puse, en el 3 te daba derecho a tocarlo, pero en el 4 dice que si él viene y se arrepiente, perdiste todo derecho, amigo, así es que ni te atrevas, porque ¿y sabes qué hace el diablo? Ok, ¿sí me entiendes? Eso es, para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para vivir en nuestro corazón y llevarnos ese plano de entendimiento y de vida, para que podamos entonces caminar en un constante arrepentimiento y verificación de nuestra vida, en una dependencia de Dios, ¿verdad? Que Jesús gobierne en nuestro corazón y que Jesús nos haga ver y que nosotros tengamos un corazón y unos oídos dispuestos a su voz. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Para eso vino Cristo, para llevarnos ese plano de arrepentimiento, de humildad, de sinceridad, y que empecemos a cerrar puertas en nuestra vida. Porque lo que hacemos los seres humanos cuando estamos alejados de Dios, tenemos un zaguán abierto al diablo, por el frente y por atrás y sin techo. Así es que nos llueve y tupido. Pero cuando llegas a Cristo y empiezas a rendir tu vida y empiezas a cerrar puertas, a reconocer, Dios te empieza a poner techo de losa, ¿verdad? Fuerte, de esa buena. Y empiezas tú a cerrar zaguanes, los zaguanes que tenías abiertos, donde el enemigo podía entrar y te iba a destruir. Eso es lo que sucede cuando tú empiezas a alinear tu vida. Es decir, necesitas atender los mensajes de Dios, porque Él te va a advertir qué áreas de tu vida están abiertas
y que tienes que ajustar y tienes que rendir delante de Dios y tienes que reconocer y pedir perdón. ¿Me estás entendiendo? Por eso venimos a la iglesia. Por eso es una bendición la palabra de Dios. Por eso necesitamos orar, pasar tiempo con Él. Por eso necesitas venir el martes a Celebremos, porque todo lo que enseñamos está fundamentado en la palabra de Dios. Y como decimos mi esposa y yo, no, los cambios no son rápidos, hermano. ¿Tú qué quieres? No, es que ya llevo 2 meses en Celebremos y sí está bueno, pero este sigue igual. Bueno, entonces ya por eso ya ni vamos. Wow. Pues tienes años haciendo algo, ¿crees que en un mes? Todos los procesos son, amén, es un lavado, es un remojarse, es un exponerse a la presencia de Dios, que la palabra de Dios vaya transformando nuestro entendimiento. ¿Lo ven? Cambiando nuestra manera de ser. Tú te empiezas a dar cuenta de cosas y el Espíritu Santo te empieza a redarguir y te empiezas a sentir cada vez más mal. Mira, a mí me pasaba que cuando empecé a venir a la iglesia, yo seguí de pecador unos meses todavía, pues como un año. Eso Dios fue rapidísimo conmigo, no me dejó más de un año. En menos de un año me quitó todo, hasta el cigarro. Gloria a Dios. Dios existe, hermana. No, durísimo. Pero yo le agradezco a Dios, porque Dios hizo conmigo lo que tenía que hacer, punto, lo que yo necesitaba. Pero yo recuerdo en ese añito, menos de un año, que yo todavía me daba mis vueltotas al mundo. Pero ¿sabes qué? Que ya no disfrutaba. Ya el Espíritu Santo estaba conmigo. Ya yo hasta me enojaba. Yo decía, caray, ¿qué me pasa? Ya no soy yo. Ya las cosas no me salen, ya no disfruto esto, ya la música me empezaba hasta, ya no sé qué hago aquí. De repente decía, ya me voy. Dios obrando. Mi esposa estaba ya de rodillas, yo creo, en la casa, ¿verdad? Y los ángeles estaban aquí volándome. Yo quería los opilotes y no, pues había palomitas blancas, porque pues en ese ambiente tú quieres las mariposas negras, así todas las telarañas. No, ya era la luz de Jesús la que estaba rodeando mi vida, porque yo ya estaba yendo a la iglesia, el Espíritu Santo estaba ya obrando en mí. Pero es un proceso. No se cansen, no dejes de venir. Tienes que hacer lo bueno, lo correcto. Tienes que abrir cada notificación que Dios te mande. No la desprecies, no la tengas en menos. Esfuérzate, reordena tu vida. Tienes que meter las cosas de Dios en primer lugar en tu vida. Cambia tu organigrama de vida. Tienes que hacerlo. Es importante que lo hagas, escúchame. ¿Me estás entendiendo? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y es hasta que reconozcamos y nos arrepintamos. Escúchame, es hasta que reconozcamos y nos arrepintamos que Dios va a perdonarnos. Y esas puertas que están abiertas se van a empezar a cerrar. Y el enemigo ya no va a poder cruzarlas, ya no va a poder entrar por ahí. Estaba acostumbrado a llegar y pum, vale. Ahora se va a topar en seco. ¿Por qué? Porque Dios no se lo va a permitir. Pero si quieres tomar la buena voluntad de Dios como un libertinaje y abusar de ella, no, tampoco es así. Tienes que entender que si no entiendes, ni Dios te puede ayudar, porque sería corrupto para Él. Él no puede violar un principio. La única forma es que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador, que tú te arrepientas y te rindas delante de Él. Entonces invalidas todo el poder que Satanás tenga sobre de ti. Aunque tú hayas abierto las puertas, en ese momento se cierran y son canceladas en el nombre de Jesús. Amén. Y para eso vino Cristo, porque quiere que vivamos en paz y que tengamos vida en abundancia. Amén. Pero no es solamente porque vengas aquí, ay, qué padre, ya vamos, ya todo va a estar bien. No. Tú vienes aquí para aprender, cabezón, cabezona, para aprender y para rendir tu vida a Cristo, y para que entonces empieces el proceso del cambio, y entonces va a empezar a ver la bendición en tu vida, como Dios quiere que la tengamos, como debería de haber sido desde un principio.
¿Me entiendes? Pero nosotros hemos torcido todo. En ignorancia muchas veces, no estoy hablando mal de ti. La gran mayoría de las veces lo hacemos porque ignoramos el código celestial y creemos que no pasa nada. Pero hoy Dios te acaba de decir algo. Amén. Vamos a poner un canto. Y yo quiero que tengas este tiempo con Dios. Y es un canto nuevo. Tal vez ya lo conozcas, pero aquí no lo hemos puesto, creo. Apaguen esta luz, por favor, de en medio. Quiero que tengas un tiempo con Dios. Hazlo para ti, hazlo para ti. Le pueden subir un poquito. Súbanle un poquito, por favor. Las llamas estuvo